Muy buenos días. Les damos a nuestros amigos representantes de los medios de información. Les damos las gracias por acompañarnos en esta rueda de prensa de los colegios particulares en el país que, vienen generando una lucha en contra de la publicación de la norma 237 que se inició su trabajo en mayo de este año, que el día 24 de septiembre se terminó, donde hicieron caso omiso a todas las recomendaciones que hicieron los colegios particulares. Y bueno, esta NOM está actualmente en CONAMER, donde el día 15 se termina el análisis que realizan pues esta institución del Estado. Y bueno, pues hoy tenemos con nosotros para esta rueda de prensa a Norma Leticia León Montelongo, presidenta de la Federación de Escuelas Particulares del Estado de México; Abel Nava, del Consejo Directivo de la Confederación Nacional de Escuelas Particulares, CENEP; María del Pilar Martínez Aragón, presidenta de la Asociación Nacional de Escuelas Preparatorias Particulares incorporadas a la SEP, ANEPI; Ludwig Johansen, director ejecutivo de la Alianza de Colegios Multiculturales de México; Jesús Nájera, consejero de la Alianza de Colegios Multiculturales de México; e Itzel Carmona, también representante del Consejo Directivo de la Confederación Nacional de Escuelas Particulares. Para iniciar esta rueda de prensa, le cedo la palabra a Norma Leticia León Montelongo, quien nos va a leer el posicionamiento de las escuelas particulares el día de hoy. Muy buenos días, Norma Leticia, adelante. Muy buenos días a todos y muchísimas gracias por acompañarnos en esta exposición de nuestros motivos, y pues muy agradecida también con todos los organizaciones que hemos participado por tan importante comentarios. Nuestro comunicado de prensa es solicitamos a la Secretaría de Educación Pública y a su titular, Delfina Gómez, se pronuncie sobre la NOM 237 que invade la competencia de la Secretaría de Educación Pública. A lo largo de los 3 meses recientes, las principales representaciones de las instituciones de educación particular en México hemos destacado de manera puntual e insistente las razones por las que consideramos que el proyecto de la norma oficial mexicana NOM 237 SE 2021, Servicios Educativos, disposiciones de carácter comercial a las que se sujetarán los particulares que presten servicio del tipo de educación básica, debe ser anulado, ya que por su sola publicación en el Diario Oficial de la Federación traerá como consecuencia el cierre de más de 18,000 colegios particulares que no podrán soportar la carga económica que se impondrá. Hemos justificado con claridad a las autoridades de la Secretaría de Economía el por qué no nos es aplicable esta NOM y por lo tanto tampoco debiera estar en proceso ante CONAMER. Como respuesta a una de nuestras ruedas de prensa, donde dimos a conocer nuestros argumentos al respecto, Jesús Cantú, titular de la Unidad de Normatividad, Competitividad y Competencia de la Secretaría de Economía, declaró que no habría mayor costo, y citamos de forma textual una entrevista. El único costo que puede implicar es adquirir un archivero para tener los contratos sistematizados. No debe implicar ningún costo mayor. Y a los padres de familia les podemos decir que para ellos no se están estableciendo obligaciones adicionales a las que ya tenían con los colegios. Todo lo contrario. Todo lo contrario. La publicación de la NOM 237 se traducirá en una carga administrativa adicional, pudiendo esto significar un incremento en los costos de cumplimiento. El licenciado Cantú agregó en otra cita: con la nueva norma no se contempla ningún tipo de verificación directa, a menos de que se presenten quejas
por lo que las instituciones privadas solo deberán registrar sus contratos ante la Procuraduría Federal del Consumidor. Sin embargo, la inclusión de certificaciones de conformidad, cuyo costo deberá ser cubierto por los particulares, obligará a un criterio en los precios del servicio educativo que llevará a reducir las alternativas en México. Queremos reiterar que, contrario a lo que pretende la Secretaría de Economía, las instituciones particulares de educación no somos un establecimiento comercial, sino que nos dedicamos a ofrecer un servicio de naturaleza civil con trascendencia social. Lo innecesario de la NOM y su impacto, contrario a las declaraciones de la Secretaría de Economía antes citadas, se sustenta en que los servicios educativos que prestan los particulares es una actividad ya regulada por la autoridad educativa, no solo por el artículo 3 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sino también por la Ley General de Educación. Y además, las leyes de educación de las 32 entidades federativas de nuestro país, lo mismo que por los reglamentos y la normatividad formulada por las distintas autoridades educativas que ya existen. B. Tema central del proyecto de la NOM 237 son las obligaciones que pretende normar, relacionadas con la información y la de evitar la variación de los costos durante el ciclo escolar en curso. Sin embargo, los artículos 148 y 151 de la Ley General de Educación ya contienen estas obligaciones para las instituciones particulares, como también la disposición de que es la autoridad educativa a la cual corresponde la vigilancia de que se cumplan los preceptos citados. Por los motivos antes expresados, la Alianza de Colegios Multiculturales de México, ACOM, Alianza para la Educación Superior, ALPES, Asociación Nacional de Escuelas Preparatorias Particulares incorporadas a la SEP, ANEPI, Confederación Nacional de Escuelas Particulares, CENEP, Federación de Escuelas Particulares del Estado de México, FEPEM, y Educación con Rumbo, SR por sus siglas, sostenemos que el proyecto de NOM 237, que actualmente y hasta el lunes 15 de noviembre se encuentra en análisis en la CONAMER, debe ser anulado para no causar un gran daño a la educación de calidad que impartimos las escuelas particulares y afectando a la economía de quienes trabajamos en ellas, así como la de los padres de familia. Por este conducto, respetuosamente, solicitamos a la SEP y a su titular, Delfina Gómez, un pronunciamiento a este respecto, dado que la participación de la Secretaría que ella encabeza ha sido mínima, no obstante la invasión de su competencia. 2. Realizamos un nuevo llamado al comisionado presidente de la CONAMER, Alberto Montoya Martín del Campo, y a su equipo para que, por el bien de la educación del país, anulen el proyecto de NOM 237. Muchas gracias. Muchas gracias, Norma Leticia. No sé si alguno más de los integrantes de los colegios particulares quiera hacer un comentario adicional. Jesús, Itzel, Pilar, Ludwig. Sí, adelante, Jesús. Quizás valga la pena añadir que en todo este proceso en el cual, como ya se señaló, no deberíamos estar insertos, la CONAMER abre en su página una posibilidad para que todos expresemos comentarios en contra o en favor de esta norma. Cada día hemos observado que los comentarios que se vierten en contra de la norma van creciendo. Comenzaron 4 y fueron 8, luego 16, se ha venido multiplicando geométricamente. El día de hoy consultaba yo esta página y van 122 comentarios.
Eso es, pues, de luego un reflejo del rechazo que está teniendo la sociedad para con esta norma, al comprender lo perjudicial que es. Quería anotar eso, querido Renato. Muy bien. Muchas gracias, Jesús. Bueno, pues vamos a iniciar nuestra ronda de preguntas y respuestas. No sé si los compañeros representantes de los medios de información nos quieran hacer una pregunta, por favor. Itzel, ¿quieres Pues agregar algo bueno, más? pues sí, Mientras. de ser interesante para nuestros amigos de los medios de comunicación, pues que ahora que está en la CONAMER este proyecto de norma, pues hacer una afirmación como la siguiente. Quienes regulan en este instante, quienes pretenden pues regular a través de una norma oficial, que es la 237, desconocen total y absolutamente cómo se administra, cómo se maneja la educación particular en nuestro país. La desconocen tanto que están cometiendo errores tan graves como atentar contra los principios de la mejora regulatoria, que es lo que revisa esta organización, la CONAMER, es la razón de su existencia, y atentan contra esos principios, pues porque desconocen cómo funciona la administración de una escuela particular en coadyuvancia con el Estado mexicano. Es decir, nosotros no existimos si no es por el Estado y conforme a las reglas que ellos disponen. Y en ese sentido, pues bueno, se está queriendo, pues, a través de la revisión en la CONAMER, implementar políticas públicas que lo que pretenden es, pues, simplificar trámites y servicios, y lo que esta norma hace es exactamente lo contrario, ¿no? Entonces va en contra de lo que dispone el artículo 7 de la propia Ley General de Mejora Regulatoria, ¿no? Que es, uno de sus principios es que se generen, cuando se crea alguna política pública o alguna norma jurídica para los mexicanos, deben de generarse mayores beneficios que costos y el máximo beneficio social. Y con esta norma es exactamente lo contrario de lo que ocurre. Es decir, habrá mayores costos para los ciudadanos y el beneficio social no es máximo. Al contrario, se va a generar daño social, un perjuicio social grave de acceso y de la libertad de educación en el país. Eso es muy grave en un país como el nuestro, que apenas está en la plena recuperación de la pandemia, con la historia de rezago educativo que ya tenemos que resolver desde antes. Y los retos que esto implica. Por supuesto, deja de haber la seguridad jurídica para los ciudadanos, que debe de haber no solamente en las instituciones revisoras, sino también en quienes aplican las normas. Esta confusión entre el confrontamiento de dos secretarías federales va a ser grave, y a la pérdida de la seguridad jurídica le sigue la pérdida de la confianza en las autoridades. Y a la pérdida de la confianza en las autoridades, pues bueno, es histórico el movimiento social, seguramente, de inconformidad con las decisiones que la autoridad tome. Estamos apelando, pues, a que las autoridades apliquen, sobre todo hoy la CONAMER, aquello para lo cual existen. Tener los objetivos claros, concretos y bien definidos. Es decir, no hay razones suficientes para que exista esta norma, ya sea acreditado en lo jurídico, en lo social, en lo económico. Armonizar el marco jurídico, pues si ya existen normas que regulen cualquier actividad que pudiera considerarse de comercio en la que las escuelas particulares llegaran a caer, pues ya existen leyes federales que regulan y que protegen a todos los ciudadanos mexicanos. No se requieren de más normas que complican, que encarecen, que dificultan y que lesionan a los mexicanos para regular algo que ya está regulado. Y así, no duplicar las normas jurídicas también está ocurriendo, se está duplicando. Esto es en perjuicio no solo del sector educativo particular, sino también de la ciudadanía. Y utilizar el argumento de decirle a los ciudadanos que se está haciendo para favorecerles, digamos que es inducir al error, porque esto ya existe. La protección, el conocimiento y las reglas que tenemos que seguir las escuelas particulares ya existe y ya se está protegiendo y ya existe la publicidad y todas las normas que tienen que ver con hacer un servicio de calidad, que implica primero cumplir con la ley, como lo hacemos.
Entonces, inducir al error diciéndose a los mexicanos que aún no existen estas normas no es correcto. Es duplicar, es atentar contra la seguridad jurídica, es encarecer, ¿no?, la actividad, no solo del sector educativo particular, sino en cualquier actividad que esté vinculada a la actividad educativa, y por supuesto atenta contra los niños, las niñas, los adolescentes y los jóvenes en su derecho a la educación, contra las familias mexicanas en su libertad de elección y de acceso a la educación. Y esto atentaría en general al desarrollo de los mexicanos, que justo ahora es cuando más requerimos volver a las aulas, como el presidente ha estado ya disponiendo e insistiendo que ocurra. Y no se puede regresar a las aulas y no se puede hacer el trabajo como se debe de hacer, con corrección, con el cuidado de estar atentos al tema psicoemocional, socioemocional de los niños, de las niñas, los adolescentes, de los jóvenes, de sus familias incluso, si tenemos que estar cuidándonos también de que aquellos con quienes trabajamos de la mano, con quienes hacemos equipo en el sistema educativo nacional, estén intentando aprobar una norma que, lejos de ayudar, lesionará gravemente a los jóvenes, a los niños, a las familias, a los mexicanos en general. Así que eso es por lo que estamos promoviendo y solicitando a los medios de comunicación nos auxilien, hacerles saber a la ciudadanía qué es lo que está ocurriendo, en qué paso estamos. Aún hay tiempo, y también invitarlos pues a que nos ayuden con la petición de que esta firma se quede en calidad de proyecto cancelado. Ahora tienen la posibilidad de tomar esta decisión. Jurídicamente, procedimentalmente estamos en ese momento, y sería lo correcto y sería lo justo, no solamente en función del sector educativo, insisto, sino en función de toda la ciudadanía nacional. No estamos hablando de un tema menor, es un tema general que nos afecta a todos los ciudadanos mexicanos, aunque no pareciera así. Ahora vamos ya en un total de 19,478 firmas en una petición de change.org que tiene muy pocas horas de haber sido publicado, y esto pues hace de notar que la ciudadanía entiende perfectamente de qué se trata, que no están de acuerdo, que no es el momento de llevar a cabo una norma oficial como esta, y a eso apelamos a los medios de comunicación, a que nos ayuden a hacerles saber a la ciudadanía que estamos enterados y que no es el momento de asestar un golpe tan duro como este a la educación nacional. Muchas gracias. Muchas gracias, Itzel. Adelante, Jesús, que tiene levantada la mano. Adelante. Tienes tu micrófono. Perdón. Adelante. Esta NOM 237, emitida por la Secretaría de Economía, está reflejando un gran desorden dentro de la administración pública. Está la Secretaría de Economía usurpando las funciones de la Secretaría de Educación, y es como si la Secretaría de Educación argumentara que ella puede intervenir en empresas de electrodomésticos, en muebleras, en restaurantes, y que va a vigilar si todo el personal tiene estudios y los va a certificar, y si no les va a imponer multas costosas, y les va a imponer también procesos con organismos certificadores que les van a costar a estos establecimientos altos costos económicos. En esto creo que es muy importante el que la secretaria de Educación, Delfina Gómez, se pronuncie en contra de esto. No puede estar de acuerdo, por una parte, en la doble regulación que se está poniendo, y en algunos casos multirregulación a las instituciones educativas, y por la otra, tomando atribuciones la Secretaría de Economía que corresponden claramente, y así están establecidas en la administración pública, a la Secretaría de Educación Pública. Gracias. Muy bien, muchísimas gracias. Bueno, tenemos ya una primera pregunta de nuestro amigo Joaquín Tinoco, de AMX Noticias del Estado de México. Joaquín, ¿quieres hacer tu pregunta, por favor? Buenos días. Sí, ¿qué tal? Muy buenos días. Muchísimas gracias por concederme el uso de la palabra.
A mí me gustaría preguntarles exactamente cuáles son las nuevas obligaciones económicas que pretende imponer la NORM 237 a las escuelas particulares. También preguntarles si han recibido algún tipo de opinión por parte de los padres de familia de sus escuelas representadas, también de los maestros, y exactamente cuántas de estas 18,000 escuelas que están en riesgo de cerrar permanentemente que ustedes advertían se encuentran en el Estado de México. Además, también quisiera saber el dato de cuántos maestros podrían correr el riesgo de perder sus empleos si se llegara a implementar esta norma. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Joaquín. ¿Quién nos apoya para esta pregunta, por favor? Jesús, Itzel. Sí, cómo Norma. no. ¿Podría yo responder respecto al impacto económico? Este proyecto de NOM 237, señor Tinoco, pretende que los particulares continúen prestando el servicio educativo aun y cuando se deje de pagar por parte de los usuarios, de los padres de familia, las colegiaturas durante 2 meses y 10 días, lo cual no se pide a ningún otro sector o profesión, por lo que además es de discriminatorio, pues no es constitucional. Pues no se puede obligar a nadie a prestar servicios sin la debida remuneración, como bien lo señala el artículo 5º de nuestra Constitución. Se establece que las escuelas particulares deben de certificar cada 5 años el cumplimiento de la norma 237 ante los organismos autorizados por la Profeco. Aquí vemos que también hay un interés económico entre la Secretaría de Economía y esos organismos que se están creando para estos fines que pretenden certificar a las instituciones educativas. Esto desde luego van a aumentar más los gastos a las instituciones. Cada certificación puede costar bajito 170,000 pesos a una institución educativa. Lo primero que señalé que sería el dejar de cobrar 2 meses y 10 días representa cerca de un 20% de castigo en los ingresos de las instituciones. Esto es, serían 2 meses, 1/3, dividido entre los 12 meses, es un 20% que estaría lesionando los ingresos. Esto significa que pues si las instituciones pudieran dejar de pagar sus costos, las nóminas docentes, las administrativas, la renta, 2 meses y 10 días, y los impuestos que se han retenido o se tienen que pagar, o las contribuciones de seguro social, etcétera, bueno, habría algo parejo, pero no hay ninguna oferta en este sentido. Estos son solamente 2 de los ejemplos que podría yo señalar respecto a esta pregunta del señor Tinoco. Sí, para complementar el tema de cuántas personas se quedarían sin empleo, suponiendo que 18,000 escuelas cerraran. Aclarar pues que este es un ejercicio que se hizo asumiendo que las 18,000 escuelas tuvieran una estructura similar de servicio, de constitución para el servicio, es decir, un director, un asistente administrativo, una persona de mantenimiento, 3 profesores y aproximadamente 30 estudiantes. Debemos aclarar que las escuelas obviamente no tienen esta estructura, hay una gran variedad de estructura, cambia el tamaño, la cantidad de estudiantes, la cantidad de profesores, la cantidad de personal del equipo que ayuda en lo administrativo a llevar a cabo la labor. Es un ejercicio simplemente con el mínimo necesario para operar. Eso debe de quedar muy claro. El daño puede ser mucho mayor a lo que te vamos a expresar en este momento, porque esas 18,000 escuelas pueden ser mucho más grandes en tamaño de lo que estamos previniendo en esta hipótesis. Entonces, bajo esta hipótesis, se quedarían sin trabajo 54,000 profesores. Para la hipótesis de un director, un asistente y una persona de mantenimiento, también serían 54,000 personas sin trabajo. Entonces, estamos hablando de un total de 108,000 personas que dejarían de tener trabajo. En cuestión de estudiantes, bajo esta misma hipótesis de 30 estudiantes por colegio, que insisto, los números cambian, ¿no? Son de diferente tamaño, pero haciendo con esta hipótesis el cálculo, se quedarían sin escuela, sin estudiar, sin espacios para ir a ningún lugar, porque no los habrá, esa es la realidad. Serán 540,000 estudiantes que se quedarían sin un espacio a donde ir a estudiar. Bajo la libre elección de sus familias,
y no habría espacio en las escuelas del Estado que les permitirían incorporarse porque simplemente, sencillamente, no lo hay. Muchas gracias, Itzel. Norma Leticia, adelante. Sí, respecto a las cifras que nos pide del Estado de México, en el Estado de México hay alrededor de 5,300 instituciones educativas. Bueno, este es bajo las cifras que dio la misma Secretaría de Educación Pública en el 2020, pero considerando que ya ha habido cierres de colegios y los que estamos en este sentido, como considerando que pueden cerrar precisamente por las condiciones que rebasarían la capacidad de la economía y del poder seguir financiando estas instituciones. En el Estado de México, tan solo en educación básica, tenemos 3,107 escuelas particulares, de las cuales, de educación básica, de las cuales a grosso modo estamos calculando sobre un 20% de escuelas que cerraría. Definitivamente no son números que podamos nosotros decir con claridad, pero que pudieran ser inclusive más el número de escuelas que pudieran cerrar, porque las condiciones no han sido para muchas implicaciones en su economía, en sus condiciones, en el nivel de capacidad de un estimado sería alrededor del 20% tan solo en el Estado de México, siendo que es uno de los estados con mayor número de escuelas particulares. Así es. Muchísimas gracias por la pregunta. Muchísimas gracias. A los compañeros, a ver, vamos a ver, tenemos aquí también, oh, no. Jesús, ya no, ¿verdad? ¿Tienes la mano levantada? Sí, una parte que de la pregunta del señor Tinoco, muchas gracias por su pregunta, señor Tinoco, tenía 4 partes. Creo que esta no está muy actualizada, pero sí le puedo decir que el sector educativo fue uno de los más afectados por la crisis de la pandemia y seguimos estando afectados. Durante 2020 se perdieron 117,000 empleos formales en este sector. Estos datos no son nuestros, son datos del IMSS, de los cuales a este momento aún quedan por recuperar más de 67,000 y cacho, lo que representa una reducción del 9.5% de los empleos que había en este sector previo a la pandemia. Las consecuencias si entra en vigor esta norma ya las señaló hace un momento la maestra Itzel Carmona. Creo que esa sería la última parte de la respuesta de don Joaquín Tinoco. Ok, muchísimas gracias. ¿Sí? Muy bien. A los amigos de los medios de información, no sé si tengan alguna otra pregunta, por favor. Bueno, pues creo que no tenemos ninguna pregunta más. No sé si quieren hacer algún otro comentario más el equipo. Sí, Norma. Sí, pues nosotros enfatizar sobre el llamado que hacemos a la Secretaría de Educación Pública, a su secretaria, Delfina Gómez, de que se pronuncie precisamente a responder por este proceso en el que no debiéramos estar incluidos y sobre todo, como bien se ha dicho, en una condición en la que no solo las escuelas, sino nos vemos involucrados padres de familia, los alumnos, es la ciudadanía en general, donde estamos en una situación de más afectaciones, más que beneficios como se pretende. Entonces, en este sentido, sí, estamos solicitando este pronunciamiento para que responda a favor de la educación. La educación es el elemento mayor, es un derecho fundamental que todo ciudadano tenemos y no se acaba. Definitivamente podemos iniciar desde muy pequeños, desde preescolar, inclusive más pequeñitos, dependiendo de las condiciones de cada ambiente de familia, y este se puede traducir a toda la vida. Entonces, hay que
fortalecer a nuestro país, fortalecernos a nosotros mismos y cómo lo hacemos a través de la educación. La educación que imparten las escuelas de educación particular siempre están en camino de mejorar de la calidad día a día, de cumplir con todos los lineamientos, con todos los reglamentos, estar en un orden total para poder continuar brindando este servicio, un servicio social y un servicio que nos favorece a todos. Muchas gracias. Muy bien, muchísimas gracias. ¿Tendríamos algún otro comentario? Adelante, Jesús. Perdón por tomar tanto tiempo el micrófono, pero sí creo muy importante que la secretaria de Educación, la maestra Gómez, haga un pronunciamiento. Todo pareciera ser, por su silencio, y perdón por la palabra, un contubernio entre la Secretaría de Economía y la Secretaría de Educación para afectar a la educación que imparten los particulares, que es pública, pero que imparten los particulares. Ojalá pueda la secretaria Delfina Gómez emitir un pronunciamiento a este respecto. Sería todo. Gracias. Muchísimas gracias, Jesús. Bueno, muchísimas gracias, Itzel. Itzel ya nos puso en el chat la liga de la petición Change para quienes quieran, pues, de alguna manera pronunciarse, firmarla. Y también nos pueden comentar para las escuelas que también estén interesadas en subir o integrar sus comentarios a CONAMER. ¿Dónde se puede, dónde lo podrían hacer? Por favor. ¿Sí, Itzel? Sí, ahora se los compartimos en un segundito. Pilar, creo que quería hacer un comentario todavía, Renato. Sí, adelante, Ludwig. Sí, muchas gracias. Solamente recalcar que este también es un llamado a toda la población de México para que hagamos esos comentarios antes del día 15 para que esta no pase. Ya nuestros compañeros han señalado los perjuicios que pueden afectar a nuestras escuelas, a nuestra educación, a esta opción tan importante que somos para coadyuvar a nivel nacional en la educación, y que este proyecto no debe pasar. Que nos apoyen las familias, que nos apoyen cada uno de los ciudadanos que pueda entrar a esta página y también hacer su comentario o pronunciarse por el no en la página change.org, que también está habilitada para evitar que llegue, más bien para recibir comentarios y evitar que llegue a ser promulgada esta norma. Muchas gracias, es cuanto. Muchísimas gracias. Muy bien, pues si no tenemos otra. A ver, sí, Norma, adelante. Sí, me gustaría agregar que los costos económicos sí son, no los tenemos dimensionados porque no ha habido todavía un número que se nos ofrezca, pero sí hay que considerar que los costos económicos pues iban a ser fuertes. Yo recalco y quiero mencionar nuevamente que se están mencionando certificaciones, contratos de adhesión de las escuelas ante Profeco, y estos implican costos, además de lo que implicaría que cada escuela en su momento tenga que ajustar precisamente esos costos para continuar dando el servicio, brindando ese servicio. No va a ser gratis toda este proceso que ha habido dentro de la Secretaría de Economía para solicitar y implementar esta norma. Definitivamente tiene altos costos que repercuten precisamente en lo económico para los padres de familia, para las escuelas, en las afectaciones que pudiera tener, y en un momento dado, al no poder afrontar las circunstancias de costos,
las mismas escuelas pues están en ese hilito tan delgado de tener que cerrar sus puertas. No es una situación de antojo, es una situación importante que se vea esta parte de la educación como el servicio que se brinda a la comunidad, el crecimiento y desarrollo que implica para los alumnos, las familias y el desarrollo del país. Eso es una de las cosas que más nos preocupa y que queremos que se tomen en cuenta. Muchas gracias. Sí, Itzel, adelante. Sí, solo para complementar lo que decía Norma y para conocimiento de nuestros amigos de medios, pues bueno, las escuelas no decidimos, los particulares en la educación no decidimos solos cuánto cuesta la educación. Son disposiciones que hace la autoridad a través de la Ley General de Educación, de todos los reglamentos que existen, de muchas otras normas. Ahí se dispone cuánto cuesta la educación, que a nosotros se nos imponen como derechos que se tienen que pagar, es decir, la educación de los particulares no es gratuita porque se tienen que pagar derechos para que esta pueda ocurrir al Estado para poder llamarla oficial y válida. Entonces, no es el particular quien dispone los costos, es la autoridad educativa quien en su caso puede hacer que la educación particular sea más económica o no. Y las diferencias en los costos varían pues de los servicios que agrega para mayor calidad y para mejor y mayor desarrollo de los estudiantes en cada colegio, pero la base la sienta la autoridad a nivel nacional. Entonces, este tipo de acciones como esta norma oficial, pues encarecen la educación en nuestro país en esta opción que se llama particulares con autorización y registro de validez oficial de estudios. Complican en la vida, generan confusiones en la vida de las instituciones, eso por supuesto de la ciudadanía, y no es el mejor momento para que esto ocurra. Nada más era para complementar en el caso de lo que dijo Norma, para que, bueno, aquellos ciudadanos que todavía no conocen cómo es que se administran y se mueven los recursos en una escuela particular, pues ahora puedan tener con claridad el esquema de que no es una cuestión de mutuo propio, dependemos de lo que decide la autoridad y quien encarece o puede hacer mucho más accesible la educación sigue siendo la autoridad. Entonces le estamos solicitando a los medios nos ayuden a hacer ver esto a la ciudadanía, porque lejos de un beneficio, insistimos, esto genera un perjuicio y es una norma innecesaria. Muy bien, pues muchísimas gracias, Itzel. Muchas gracias también a Jesús, a Norma Leticia, a Ludwig, a María del Pilar y a Abel Nava, que nos acompañaron este día. Y bueno, pues como no tenemos más preguntas de los Renato, amigos representantes de los... quiere hablar algo, quiere comunicar algo. perdón. Sí, adelante, Ludwig. Gracias, no, gracias, Norma. No quiero ser repetitivo, pero viendo otra vez ahí la pregunta que hacía Joaquín Tinoco, ¿no? De cuál es la opinión de los padres de familia y los maestros, los que hemos estado siguiendo este proceso y trabajando en diferentes mesas a lo largo de pues más de 6 meses, les quiero recordar que quizás uno de los primeros, si no fueron los primeros en manifestarse públicamente o manifestar públicamente su rechazo, cuando todavía esto era un anteproyecto, fue precisamente la Asociación Nacional de Padres de Familia, ¿no? Y en diferentes foros lo hemos tenido también a nivel de los estados, en donde sobre todo los padres de familia se han manifestado en contra, ¿no? Porque pues temen que esto les va a repercutir sobre todo en mayores colegiaturas. Y por el otro lado, y ahí sin tener los datos precisos, pero el otro día en una de las reuniones se comentaba cómo se había acercado una asociación de estudiantes, ¿no? Que claro, ahí más bien ya estamos hablando de preparatoria o de profesional, pero ellos mismos veían y querían participar en los comentarios, y espero que lo hayan hecho también ahí
en la CONAMER, pero seguro en la página esta de change.org, porque ya hablar de 19,000 solicitudes y cambios, pues ahí tenemos una gran variedad de opiniones, ¿no? Entonces, volver a recordar, o sea, nosotros no estamos, nunca nos hemos opuesto a estar regulados, porque de hecho lo estamos, ¿no? Y hay instituciones que llevan más de 100 años de existencia, inclusive hay instituciones privadas que tienen más tiempo que muchas de las universidades de gran prestigio en el país. Y no estamos, no nos oponemos a estar regulados, sino realmente lo que queremos es podernos enfocar en lo más importante, que son los alumnos, en cómo dar un servicio adecuado, ¿no? En cómo cumplir y ver todo lo que ha pasado con la pandemia y poder estar al día en contenidos, en todas las disposiciones, en inversiones que tenemos o que están haciendo muchos de los colegios, ¿no? Y a veces pensamos en nuestras instituciones y podemos pensar que tenemos esto o lo otro resuelto, pero también nosotros aquí hablamos y por eso me gustan las cifras que presenta Itzel, ¿no? Porque cuando estamos hablando de colegios que pudieran tener 30 alumnos, pues son precisamente esas pequeñas instituciones que están en peligro, y esos alumnos que no van a encontrar luego un lugar donde poder estudiar, porque pues cualquier país del mundo requiere de la educación también particular. Eso era mi comentario que quería todavía decir, y quizás de manera de cierre. Gracias, Renato. Sí, muchas gracias, Ludwig. Sí, nada más recordarle a los amigos de los medios de información que precisamente Luis Arturo Solís Bravo, presidente de la Unión Nacional de Padres de Familia, hizo frente común con este grupo de colegios y participó en 2 ruedas de prensa con nosotros, precisamente hablando de las afectaciones que para los padres de familia va a producir la aprobación, si es que se realiza, de esta norma. Pues nuevamente, muchísimas gracias a todos los amigos representantes de los medios de comunicación. Estamos para servirles. Por cierto, si gustan, me pueden escribir también, y si gustan el teléfono de Luis Arturo Solís Bravo, presidente de la Unión Nacional de Padres de Familia, por si quisieran también recoger sus comentarios con respecto de la norma. Muchísimas gracias, que tengan muy buen día y bueno, pues vamos a seguirnos cuidando. Gracias.